La cordillera de los Andes se alza imponente y orgullosa. Es ancestral, sus picos perforando las nubes. A su sombra se encuentra un pequeño pueblo. Su gente es humilde, sus vidas sencillas. Sin embargo, una oscuridad persiste en el aire. Un escalofrío les recorre la espalda cuando el viento susurra su nombre, el Silbón. Los aldeanos conocen las historias, transmitidas de generación en generación. Hablan de un espíritu inquieto, vagando eternamente. Dicen que lleva los huesos de sus víctimas en un saco. Su silbido lúgubre, un presagio de muerte, resuena a través de las montañas. Y cuando la tormenta se avecina, el miedo se intensifica. La vida en el pueblo es dura, pero sencilla. La gente trabaja duro, sus días llenos de esfuerzo. Encuentran consuelo en sus tradiciones, su fe un faro contra lo desconocido. Pero el miedo es un compañero constante. Se cierne pesado en el aire, especialmente de noche. Cuando el sol se pone, proyectando largas sombras sobre el valle, los aldeanos se retiran a sus casas. Las puertas se cierran con pestillo, las ventanas se sellan. Nadie se atreve a salir después del anochecer, no cuando el Silbón podría estar escuchando. El lamento fúnebre de su silbido les provoca escalofríos. Es un sonido que les hiela hasta la médula. Pedro fue una vez un joven lleno de vida. Tenía una sonrisa rápida y un corazón bondadoso. Los aldeanos lo veían como uno de los suyos, un chico que se convertiría en un buen hombre. Pero Pedro albergaba una oscuridad en su interior, una semilla de ira que se pudría en su alma. Su temperamento se encendía rápidamente, su paciencia era escasa. A menudo se sentía incomprendido, sus frustraciones bullendo bajo la superficie. Esta oscuridad, oculta para la mayoría, resultaría ser su perdición. Los acontecimientos que se desarrollaron lo transformarían para siempre, convirtiendo su alma en algo monstruoso. Un día, Pedro fue de caza con su padre. Se adentraron en las montañas, sus pasos resonando en la quietud. El aire era fresco, el aroma a agujas de pino intenso. Debería haber sido un día como cualquier otro, un momento para fortalecer el vínculo entre padre e hijo. Pero el destino tenía una mano cruel que jugar. Una acalorada discusión estalló entre ellos, sus palabras resonando entre los árboles. La ira de Pedro, siempre a fuego lento bajo la superficie, se desbordó. Arremetió, sus acciones alimentadas por una rabia que ya no podía controlar. Sección 5. La encrucijada. Un pacto con la oscuridad. Perdido y consumido por la culpa, Pedro vagó por el bosque. Era un hombre destrozado, su corazón abrumado por el remordimiento. Al caer la noche, se encontró en una encrucijada. Una anciana, con el rostro envuelto en sombras, apareció ante él. Le ofreció una forma de deshacer sus actos, una oportunidad para aliviar su dolor. Pero el precio era alto, un pacto con fuerzas oscuras que no comprendía. Cegado por el dolor y la desesperación, Pedro aceptó. No se dio cuenta de las terribles consecuencias que le esperaban. Sección 6. La transformación. El precio de la venganza. Las palabras de la anciana eran una maldición disfrazada de bendición. Pedro sintió un dolor abrasador, su cuerpo retorciéndose y cambiando. Sus huesos crujieron y se alargaron. Su piel se volvió gris ceniza. Sus gritos de agonía resonaron por las montañas, un testimonio de su transformación. Ya no era el joven que había salido esa mañana. Era algo más.
algo monstruoso. La oscuridad que había albergado en su interior lo había consumido, dejando atrás un cascarón lleno de angustia y rabia. Sección 7. La maldición, el dolor de un padre, el tormento de un hijo. Cuando Pedro regresó al pueblo, estaba irreconocible. Su padre, desconsolado y aterrorizado, retrocedió horrorizado. Vio el monstruo en que se había convertido su hijo, el resultado de su ira ciega. Era una visión que lo atormentaría para siempre. La maldición de la anciana se había cumplido. Pedro estaba condenado a vagar por la tierra, atormentado para siempre por sus actos. Se convertiría en el Silbón, una leyenda aterradora susurrada en voz baja. Sección 8. La leyenda perdura. Susurros en el viento. Han pasado generaciones desde la transformación de Pedro. Los aldeanos todavía cuentan su historia. Una advertencia susurrada a la luz de las velas. Dicen que el Silbón vaga por las montañas, su silbido lúgubre, un presagio de muerte. Algunos creen que busca el perdón, mientras que otros dicen que atrae a víctimas desprevenidas a su perdición. Ya sea que el Silbón sea un espíritu vengativo o un alma torturada, su leyenda proyecta una larga sombra sobre los Andes. Sección 9. Una advertencia eterna. Los ecos de El Silbón. La historia de El Silbón es más que un simple cuento de miedo. Es un recordatorio de las consecuencias de nuestros actos, la oscuridad que puede consumirnos cuando sucumbimos a la ira y la desesperación. Es una historia que nos enseña sobre el poder del perdón y la importancia de controlar nuestras emociones. Los ancianos del pueblo usan la leyenda para enseñarles a sus hijos lecciones valiosas. Enfatizan la importancia del respeto, la compasión y el autocontrol. Les recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. La leyenda de El Silbón sirve como un recordatorio constante del delicado equilibrio entre el bien y el mal que existe dentro de todos nosotros.